Tribu, muy buenos días. Los saludo desde Seúl, Corea. Estamos en camino a una nueva aventura. Pero antes de que les empiece a mostrar un poquito de lo que hay que conocer en este país, nos vamos a ir a la zona desmilitarizada, que es la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Venga tribu, vamos a abordar el metro y nos vemos en la zona desmilitarizada. Ya salir del metro, no nos perdimos, bueno, me perdí unos minutitos nada más, pero bueno, ya estamos aquí en el camión tribu, vamos a abordar en un segundito y nos vemos en la zona desmilitarizada. Tribu, ahora sí oficialmente estamos en la DMZ, estamos aquí en el recorrido de grupo, aquí está nuestra guía y ahorita vamos a recorrer un parque que está dividido en dos partes. Esta es la parte del memorial y luego nos vamos a ir a la parte de La Paz, que esa ya va a ser recorrido libre. Este tren y estas vías conectaban con Corea del Norte. De hecho, desde este mismo punto donde estamos parados, estamos a tan solo 208 kilómetros de Pyongyang, la capital de Corea del Norte. O sea, estamos literal a dos pasos. Pero ahorita vamos a llegar a una zona en la que de verdad estamos al borde de cruzarnos al otro país vecino, así que venga. Harry Truman, que fue el presidente de Estados Unidos de 1945 a 1953, fue el presidente que le brindó su apoyo a Corea del Sur durante la guerra de Corea, mandando a más de 500,000 soldados, y hoy en día pusieron este monumento en honor a las tropas estadounidenses. Los 4 triángulos representan la Unión y los 50 mástiles representan los 50 estados del país Estados Unidos. Después de que Corea fue dividida en Corea del Norte y Corea del Sur, mucha gente que toda su vida y por generaciones vivió en el norte huyó al sur, escapando de las tropas soviéticas, ya que no querían vivir bajo el comunismo, y pusieron este altar para poder conmemorar a la gente que se quedó, para conmemorar a los refugiados que se vinieron. Y cada día de acción de gracias coreano, aquí ponen platillos típicos, queman incienso, y para ayudarlos a, pues de cierto modo, a no extrañar tanto su hogar, pusieron 7 placas de granito en las cuales representan algunas regiones de Corea del Norte, a las cuales pues desgraciadamente hoy ya no pueden acceder por todo el tema de esta guerra, que aunque está parada, es una guerra que sigue estando activa y que en cualquier momento puede volver a estallar. Sabemos perfectamente que la situación ha estado un poquito tensa en todo momento, de repente que si uno lanza misiles, que si el otro no sé qué, pero bueno, desgraciadamente es una guerra que aún no ha encontrado su fin, pero esperemos que pronto sea así. Este monumento fue erguido para conmemorar la canción Los 30 años perdidos, que se llevaron a cabo al aire por la KBS del 30 de junio al 14 de noviembre de 1983, pudiendo así reunir a más de 10.189 familias que durante 30 años estuvieron separados a causa de esta guerra, a causa de esta división entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y hoy en día este monumento sigue aquí en pie, esperando la reunificación de ambas naciones. Esta locomotora que se encuentra a mis espaldas es una locomotora que se encontraba en camino a Corea del Norte, llevando medicamentos y llevando ahora sí que suplementos para las tropas, pero fue fuertemente repelido por las tropas enemigas y recibió más de 1000 balazos. Todos estos huecos que ven son impacto de bala. Literal, estas vías de tren, si no estuvieran desconectadas y el puente al que vamos a entrar en un momentito siguiera existiendo, esto conectaría directo con Corea del Norte, conectaría directo con la capital Pyongyang. Literal, esta línea amarilla que vemos aquí es la única línea, civil. Esta es una zona restringida civil y esta es la única que podemos cruzar sin llevar un registro de pasaporte o un registro de que estamos cruzando. Literal, es un pequeño cruce y regresamos. Pero esta es la única en toda la zona desmilitarizada que es así. Todas las demás son sumamente controladas. Pagamos nuestro boletito fueron 2,000 wones y ahorita vamos a entrar para allá. Estoy subiendo estas escaleritas. Estamos llegando a un mirador abierto. Pero vean eso, aquí está la gente tomándose la foto.
Y aquí no podemos grabar hacia los lados. Miren, literal aquí abajito pasan las vías del tren. Bueno, lo que queda de ellas, porque pues este puente fue roto y reconstruido. Hacia afuera ya no puedo grabar, pero están las columnas por donde pasaban las rieles del tren. Se ve más parte de la zona desmilitarizada y estamos a nada de Corea del Norte. Sí se siente raro estar acá, esto que ser muy sincero. Les traigo esta toma, tribu, así a ver si no me dicen nada, a ver si no me meten algún problema. Pero quería mostrarles un poco lo que estoy viendo. Esas son las columnas, las bases por donde pasaban las rieles del tren. Oigan, pues ya salí y la seguridad de verdad no es un tema de jugar. O sea, están las cámaras fuertísimas por todos lados, están los puestos de control, cámaras de calor, o sea, infrarrojas. Yo creo que tienen de todo tipo de cámaras, hasta GoPro. Yo creo que han de tener estos gallos acá. Se siente muy raro estar caminando en esa parte, que sabemos que es una zona restringida, permitida pero restringida. La verdad es que sí, cuando llegas a la parte ya final, ¿no? Que ya estás viendo que estás a nada, ¿no? Sí se siente muy raro, la verdad. Pero bueno, tribu, llegó la hora de regresar al camión y nos vamos al siguiente punto de este recorrido. Oigan, pues estamos empezando una caminada de 15 minutitos. Vamos a llegar al Glister Bridge, que es el puente colgante más largo de Corea. Y se llama así por unas tropas británicas que ahí pelearon valientemente. Pues ahorita estamos aquí siguiendo nuestra guía. Me esperan 15 minutitos de caminada de subida. Así que pues yo pasé por un pequeño latte para agarrar un poquito de energía, una barrita de proteína, agüita y listo. Oigan, y se preguntarán por qué estamos llegando a una montaña cuando estamos hablando de la zona desmilitarizada. Bueno, esta montaña tuvo que ver también con el tema de la guerra y todo. Y de hecho justamente me encuentro ahorita en un búnker de las tropas coreanas. Aquí es literal donde estaban ellos. Desde aquí se refugiaban y vigilaban que el enemigo no viniera por ningún lado. Oigan, yo creía que sudaba mucho en Yucatán, pero aquí en Corea no sé qué onda con el clima. La verdad es que no hay calor, pero está demasiado húmedo. Y para que yo diga eso viniendo de Yucatán, es mucho decir. Pero está rico. Por cierto, no cometan el error que yo cometí. Compré un bloqueador, se me olvidó traerlo, lo dejé en el cuarto y pues me voy a tener que aguantar sin bloqueador todo el día. Ni manera, tribu, ni manera. A veces pasan estas cosas. Hemos llegado al puente colgante más largo de todo Corea. Vean qué chulada, vean qué chulada. Mi tribu aventurera. Todavía no termina de caer el 20 que estoy aquí en Corea, del otro lado del mundo, viviendo esta aventura y esta experiencia, y me hace muy feliz poder compartirla con todos ustedes. Yo ya, mi miedo a las alturas ya quedó superado en este viaje a Corea, tribu. Ya estamos, miren, ya hasta me puedo asomar. No hay ningún problema, ya está, miedo superado. Oigan, pues llegamos a esta cascada, esta pequeña cascadita, que no sé cómo se llama, pero aquí abajito les voy a dejar el nombre. Y veo que aquí hay un camino que continúa hacia arriba. No sé si vamos a continuar o no, pero voy a esperar a la guía, vamos a ver qué nos dicen. Pero pues veo que hay un caminito para acá. Pues este puente, que es el más largo de todo Corea, el puente colgante más largo de todo Corea, se llama el Puente de los Héroes de Gloucester, en honor al régimen Gloucestershire de las tropas británicas que pelearon aquí contra las tropas chinas. Imagínense cómo era todo esto durante esa época de la guerra, o sea, cómo se iban escondiendo en distintos lugares estratégicos. A final de cuentas es una montaña con, ahora sí que con vegetación bastante tupida. Entonces localizar al enemigo ha de haber sido algo increíble. O sea, se han de haber tenido unas habilidades militares bastante avanzadas, la verdad, para poder encontrar enemigos. Imagínense encontrar a alguien allá o allá o allá. O sea, ha de haber sido una locura esto de la guerra. Tristemente las guerras siguen siendo una realidad del mundo. Esperemos que pronto esas diferencias políticas y esas luchas de ego, porque eso es lo que yo siento que son las guerras, luchas de ego, a ver quién es el más poderoso, el más rico, el que tiene más. Esperemos que estas guerras y estas luchas que siguen existiendo acaben pronto y que dejen de existir.
estamos de vuelta en la DMZ y ahorita vamos a tomar una góndola que pasa, ahí está el fondo, que pasa justamente sobre la zona de restricción. Vamos a comprar el ticket aquí en este edificio. Bueno, pues una vez que entras te hacen llenar este formato que está en coreano. Un señor muy amablemente, como que en inglés así, me estuvo explicando. Ya estamos en la fila para comprar. El costo es de 11.000 wones por adultos, 9.000 por niños. Y va bajando si es en grupo. Bueno, vamos a hacer la fila y vamos a poner nuestros tickets. Listo, ya vamos en camino a la puerta de salida. Pagué un poquito más por mi ticket porque habían dos opciones, la cabina regular y la cabina de cristal. La diferencia es que en una del piso pues es metal y el otro piso pues es cristal. Entonces dije, bueno, pues por un poquito más yo creo que vale la pena igual tener la vista inferior, ¿no? Entonces, pues, bueno. Venga, tribu, nos va a tocar en la góndola número 4. Como que estaba medio curiosa con la cámara, ¿no? Así como que se asomó a ver qué estaba pasando en la pantalla del Frey. Venga, vamos a subirnos. Tribu, ahora sí ya estamos sobrepasando la zona restringida en la góndola. Adiós. Y nos tocó el piso de cristal. Ya me encantaron los pisos de cristal, de verdad. Ya, con eso del miedo superado, ya estamos más que listos. Bueno, cabe recalcar que la zona desmilitarizada tiene un ancho de 4 kilómetros cuando se llega al acuerdo de parar el fuego, porque no se ha acabado la guerra, nada más tener un alto el fuego. El tratado fue que cada tropa retrocediera 2.000 metros, o sea, 2 kilómetros. Entonces, si las tropas surcoreanas retroceden 2 kilómetros y las norcoreanas retroceden 2 kilómetros, tenemos esta franja de 4 kilómetros que conforma la zona desmilitarizada entre ambas Coreas. Oigan, chéquense qué loco, hay un letrero allá abajo que dice mina. O sea, yo no, de verdad yo creo que allá afuera entonces deben haber minas, debe ser un campo minado entonces esto, porque pues hay un letrero rojo diciendo mina. Wow, qué locura. Y además está súper fuerte la vigilancia, hay cámaras, más cámaras, cada 20, 30 metros hay un set de cámaras de seguridad. ¡Qué locura! Ya estamos en tierra del otro lado. No sé qué es esto, pero para mí parece un misil. No sé qué sea exactamente, pero de verdad hay mucha vigilancia. O sea, esto no es un juego. O sea, podrá ser una zona turística, pero nuevamente, como les comenté hace rato, la guerra sigue. Están en un alto el fuego, pero la guerra sigue. O sea, la cosa sigue. Y acá hay un observatorio, así que vamos a ir para allá. Esta reja que está llena de lazos es la zona de los lazos de los deseos y la gente va escribiendo distintas cosas, ¿no? A este, por ejemplo, le desea salud a todos y su salud. Hay otros que están en otro idioma. Pero más vean esto, o sea, están los buenos deseos y todo. Y aquí tenemos un letrero de mina. O sea, allá en algún lado creo que hay una mina. O sea, si está fuerte saber que estamos a un paso de pisar una mina. O sea, está bien loco esto. Pero ahí está ya el mirador. Está súper húmedo. Para el momento en el que estoy grabando esto, es verano aquí en Corea. El calor no está tan mal, pero es muy húmedo. Así que si vienen para estas épocas, les recomiendo muchísimo bloqueador y mucha agua. Y si tienen una sombrilla también. Ok, vi este letrero así sumamente oxidado. Tiene el número 20, está el 2, está el 0. Pero la explicación está en coreano. Pero ya la traduje gracias al traductor. Este anuncio que está inclinado 15 grados está hecho para que los aviones cuando estén sobrevolando la zona sepan que están entrando a una zona de exclusión, están entrando a la zona desmilitarizada, se están acercando a la frontera con Corea del Norte y den vuelta. Pero esto fue hecho más que nada no para tiempos modernos, fue hecho cuando la guerra se estaba llevando a cabo entre 1950 y 1953. Qué ironía, hay un corazón acá, gigante, mientras estás rodeado de minas. Literal, estamos rodeados de minas, peligro, no pasar, pero pues aquí hay un corazón gigante. Ok, pues ya estamos en otro punto del área restringida. Ahorita sí se subieron militares, nos pidieron pasaporte, checaron nuestro nombre en la lista y todo el relajo. Y bueno, nada más que ahorita estamos en el autobús con todos los del tour. Esta línea azul que acaban de ver
es la delimitación entrando a la verdadera zona desmilitarizada. Donde estábamos era el borde con la zona desmilitarizada. No estábamos en la zona desmilitarizada realmente. Se llama así porque pues la parte turística sigue siendo un área de todas maneras sumamente custodiada, con militares, con armamento, con seguridad, con minas, bueno, con todo lo que vieron, ¿no? Pero realmente acabamos de entrar en este momento a través de esa línea azul a la zona desmilitarizada. Ahora sí, no pueden haber nada de armamento en los militares porque pues precisamente como su nombre lo dice, es la zona desmilitarizada. Miren, tribu, esta villa en Corea del Sur está dentro de la zona desmilitarizada, no pagan impuestos y no tienen que hacer servicio militar. Y aquí está la villa dentro de la zona desmilitarizada, pero del lado de Norcorea, y le llaman la villa de la propaganda porque intentan hacer propaganda y promover la vida o el estilo de vida y de gobierno de Norcorea, o sea, el comunismo. Pues aquí están los telescopios, tribu, y ahorita vamos a echar un vistazo. Literal, todo eso que están viendo allá, todo eso es Corea del Norte. Estamos literal a nada, a unos pasos, absolutamente nada. Es una locura lo cerca que estamos de... no lo sé, me sigue sorprendiendo toda esta situación, todo este tema de la división de Corea, ¿no? Por ideas políticas, por ideas de poder. Es una locura. Pensar que de aquel lado se vive otra realidad. Eso que estamos viendo ya es la ciudad más cercana de Corea del Norte con la zona desmilitarizada. Y este video lo estoy tomando con mi celular con el zoom de 20. Bien, nada más que cerca estamos. Miren nada más que interesante. 3F, observatorio. 2, teatro, cafetería, observatorio. 1, teatro, información. B1, refugio. O sea, por si se arma el relajo, hay donde refugiarse. O al menos eso quiero creer. Pero, pues, tribu, aquí estamos ya llegando prácticamente al final de este recorrido de la DMZ, de la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte. Esta obra de arte expresa la esperanza de la gente de reunificar la península de Corea. Tribu, pues acabo de salir del tercer túnel. Lamentablemente no está permitido, no es legal grabar, no es legal tomar fotos. De hecho, no te dejan entrar con celulares ni con cámaras. Si pasas por detector de metales, ya hay un militar y todo. No pude, me hubiera gustado enseñarles qué es lo que hay adentro. Les voy a explicar rapidito aquí con este mapa. Bajamos una rampa de 358 metros hasta llegar a 73 metros bajo tierra. Y llegamos hasta como por acá, que nos quedamos a 170 metros del tercer bloqueo de concreto. Estos bloqueos los pusieron para evitar que los norcoreanos pues cruzaran en algún momento. Entonces como que les pusieron 3 bloqueos y adentro además está lleno de cámaras y de cosas. Pero bueno, por dentro, una vez que entras, la verdad es que es muy bajito el techo. Te tienes que poner un casco, las paredes están sumamente húmedas, están filtrando agua. De hecho, hasta me mojé un poco los tenis porque hay partes en las que se medio encharca. Y llegas a esta parte donde ya te dice, ya no puedes pasar, hay alambre de púas, hay un hueco, ves que por más adentro está abierto. Y luego ves otro hueco y se ve completamente oscuro. Nosotros solo pudimos avanzar 265 metros de los 1635 metros que mide. O sea, avanzamos una nada, un poco más del 10% avanzamos. Pero bueno, nada más era para que se den una idea. Por cierto, adentro hay muchísimo frío. Hubiera estado bueno que nos comentaran para ponernos una chamarrita. Hay bastante frío adentro y al salir ahorita que hay mucho calor, que es verano, el choque térmico sí está un poquito fuerte, sí está como de unos 25 grados de diferencia. La verdad, hasta un poquito de dolor de cabeza me dio. Estas que ven allá son las rejas que conectaban con Corea del Norte. Obviamente hoy en día se encuentran totalmente cerradas. Pero imagínense, por aquí era por donde pasaban los coches, pues para ir al norte del país, que hoy en día son pues 2 países. Tribu, hemos llegado a la villa de Payu o Payu, no sé cómo se pronuncia bien.
Aquí se dedican a la cosecha de arroz, de frijol de soya y de ginseng. Son sus actividades principales. Y esta villa, lo curioso es que se encuentra dentro de la zona desmilitarizada. No está, ahora sí que, bajo las mismas condiciones que el resto de las ciudades y pueblos de Corea del Sur. Es una excepción. Ellos no pagan impuestos, ellos no tienen que hacer servicio militar. Bueno, tienen ahí ciertas cosas porque además pues realmente esta ciudad está regida por las Naciones Unidas y no por el gobierno coreano. Aquí está el mapa y podemos ver que sí hay varias cosas por hacer. Lamentablemente a nosotros nos traen como que aquí a la estación de servicio, tienda y todo, restaurante. Y pues no tenemos tampoco mucho tiempo, entonces pues ni modo, nada más como que podemos ver lo que está aquí cerquita, no nos podemos alejar mucho y ni modo, en otra ocasión será. Miren, justo ahí en ese puente verde que se ve, es donde estuvimos hace ratito, que les hice la toma de frente, que se veían las columnas donde pasaban las rieles del tren. Y ahorita estamos del otro lado.